¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un balance final de la serie de videos que hicimos anteriormente sobre por qué Argentina solo ganó 2 mundiales. Bueno, me gustó mucho que ustedes lo hayan seguido, que les haya gustado tanto esta serie, que hayan hecho tantos comentarios. Eso me motivó para hacer un video más, porque quiero hacer un balance final donde cuente las causas de por qué Argentina ganó solamente 2 mundiales, pero a modo general, no tomando en cuenta todos los mundiales hasta ahora, por qué solamente dos, teniendo la posibilidad de ganar tantos más. Pero antes de empezar con esta serie, por supuesto que les pido y les recuerdo, por favor se suscriban, que compartan estos videos, que pongan me gusta acá abajo, pero también les quiero contar que el 13 de abril, es decir, ya faltan pocos días, vamos a cumplir un año desde que empezó el canal, desde que subí el primer video. Entonces estoy con la idea de hacer un streaming con ustedes y por eso les pido que en los comentarios me pongan por favor cuándo ustedes quieren, especialmente qué horarios, qué días, pero más que nada qué horarios son los que le vienen mejor como para hacer el streaming, como para que mucha más gente pueda participar, ¿sí? Así que les pido eso porque creo que va a ser una linda manera de estar en contacto, de hablar de otra manera. Así que bueno, queda hecho ese pedido y les quiero contar algo más. Que bueno, hasta ahora hice, como ustedes saben, esta serie de videos sobre por qué Argentina solo ganó 2 mundiales. Bueno, pero no solamente es que perdió y no ganó, es decir, no es solamente ver por qué le fue mal. Así que ahora vamos a ser más optimistas y voy a hacer otra serie nueva, así que estén atentos que en cualquier momento la subimos, sobre por qué Argentina ganó los mundiales que ganó. Es decir, no nos pongamos tan en negativos, también ganó. Así que vamos a hablar de los mundiales que sí ganó Argentina, tanto del Mundial 78 como del 86, pero exhaustivamente. Vamos a hacer un análisis desde todo punto de vista táctico, futbolístico, extrafutbolístico, institucional, sobre qué pasó y por qué sí Argentina ganó esos mundiales, así que estén atentos. Pero bueno, vamos a empezar ahora con el bonus track, este video que les decía sobre la serie de por qué Argentina solo ganó 2 mundiales, un balance general. Y entonces quiero ir punto por punto. Vamos a iniciar con el primero de ellos, que es el aislamiento que Argentina tuvo de los mundiales durante tantos años. Argentina, como aquellos que vieron el primer video, estuvo aislada después del Mundial del 30. Y alguno me puede saltar a decir en los comentarios, en el 34 jugó. Sí, Argentina jugó en el 34 un partido, nada más. En el Mundial de Italia. Jugó contra Suecia, llevó un equipo que no tenía nada que ver con su equipo tradicional, no era de los clubes habituales, sino que fue un equipo prácticamente rejuntado. Ese equipo viajó, jugó un partido, perdió 3-2 con Suecia y se volvió. O sea que decir que la selección argentina participó en el Mundial del 34, bueno, sí, formalmente participó, pero Argentina, con el fútbol argentino, representando el fútbol argentino real, Argentina llegó a la final de Uruguay en 1930. A partir de allí se aísla de los mundiales por un montón de razones que pasan desde lo institucional, lo político, también alguna queja que tenía que ver con que le había tocado el mundial, le tocaba el mundial del 38 y al final la FIFA se lo cambió a Francia. En el 42, cuando iba a ser local, vino la guerra. Brasil se le anticipó al mundial del 50 y ya se puso mal con Brasil, además de otros factores que también influyeron. La cuestión es que hasta Suecia 58, fíjense ustedes, estamos hablando de casi 3 décadas, 28 años después Argentina no volvió a jugar un mundial. Entonces, cuando se vuelve, había una idea, yo no diría equivocada, pero sí un poco tergiversada de que éramos los mejores del mundo, de que no teníamos competencia, y Argentina en realidad no había competido casi nunca fuera de lo que era Sudamérica. Casi no había tenido partidos. Había jugado alguno que otro aisladamente, había ido, por ejemplo, a Wembley a jugar un partido en el 53 contra Inglaterra, había jugado 2 partidos en Buenos Aires contra un equipo inglés. Era muy poco lo que había hecho realmente, entonces no se tenía una noción. Y otra cosa importante más que hay que destacar es que Argentina no llevó, y va a ser una constante, lo mejor que tenía ese mundial. No se acostumbraba a convocar a los jugadores en el fútbol europeo y los mejores estaban en Europa. Había 5 o 6 jugadores argentinos de primerísimo nivel que estaban jugando en el fútbol europeo y a nadie se le cruzó por la cabeza convocarlos. El resultado fue una catástrofe, la famosa catástrofe de Suecia, con una derrota 6-1 ante Checoslovaquia, que yo creo, esto es muy discutible, pero hay muchos libros sobre el tema, que Argentina con esto tuvo una gran influencia este resultado en lo que fue el devenir del fútbol local argentino y de la selección argentina. ¿Por qué digo esto?
porque a partir de ahí se empezó a copiar a los europeos equivocadamente. La idea de que nos hicieron 6 los checoslovacos, que eran jugadores que tenían más bien una gran altura, un gran estado físico, tenían un sistema táctico aceitado, generó que en Argentina se pensara que esa era la fórmula para cambiar, que había que cambiar todo. Eso trajo una resistencia enorme en los jugadores en el fútbol local. También es cierto que muchos habían emigrado, bueno, una serie de cuestiones. El fútbol cambió mucho en Argentina, no se copió el modelo exitoso que era el de Brasil, que había salido campeón con un fútbol mucho más cercano al nuestro en el sentido estético, más brillante, más lindo, con la irrupción de Pelé y de Garrincha. No se copió eso y el fútbol argentino empezó, yo creo que ahí empieza, más allá de que sí empieza a tener más continuidad en los mundiales, pero el fútbol argentino empieza a ser un fútbol más temeroso de los rivales, empieza a ser un fútbol que empieza a pensar más en el rival que en sí mismo, empieza a utilizar cada vez menos sus propios recursos para utilizar recursos foráneos, recursos que no pertenecen a nuestra cultura y menos a nuestra cultura futbolística, como es el caso de la gambeta, y la pared y otros tantos recursos. Se utilizan cada vez menos delanteros y entonces creo yo que hay un factor futbolístico importante. Ese no es el único factor. Hay otro factor que también vamos a tener muy en cuenta, que es el factor de la elección de los directores técnicos. Después del Mundial 58, fíjense lo importante que es este Mundial para Argentina, después del Mundial 58, los técnicos empiezan a cobrar una importancia fundamental. Si uno le pregunta a la mayoría de los hinchas, ¿quién dirigía? Díganme ustedes rápido, ¿quién dirigía a Argentina en 1950? ¿Quién? ¿Qué sé yo? ¿Quién dirigía a Argentina el Sudamericano del 47? Y bueno, algunos se acordará, pero no me van a decir rápidamente quién, porque el técnico no era alguien tan importante. Si ustedes toman la foto de esas que se hacían en el campo de juego, de los jugadores al salir a la cancha, van a ver que el técnico tenía un busito y la E adelante que decía entrenador, la E de entrenador, y era uno más, que tomaba algunas medidas y otras consultaba con los jugadores, pero no era alguien muy importante. Después del Mundial de Suecia, Argentina importa muchas cosas de los europeos y una de las que importa es el tema de los directores técnicos y su importancia. Empiezan a tener tal importancia que hoy mismo a veces se lo enfoca más al técnico que a los jugadores. Hasta para patear un tiro libre se los mira para ver qué dicen los técnicos. Ponen ahora un cronista en la televisión para que cuente qué dicen los técnicos en los bancos, como si jugaran al fútbol. Bueno, toda esa importancia en realidad comienza después de Suecia 58. Antes el técnico no era tan importante. Entonces, ¿qué va a pasar? Los técnicos van a tener un protagonismo exagerado. Y entonces ahí los técnicos, de ellos va a depender todas las decisiones que se tomen. Y muchas veces los técnicos erraron en las decisiones. Eso es algo que también pasó. Los técnicos erraron en las decisiones y entonces se terminó en catástrofes o en situaciones impensadas o en derrotas por una cantidad de cuestiones. Por ejemplo, una de ellas es la no convocatoria de jugadores importantes, la elección de unos sobre otros por sistemas que los técnicos utilizaban, cuestiones muy raras también, muchas veces fueron sistemas sofisticados, de tácticos, que no tenían nada que ver con lo que se hacía en el fútbol argentino, selecciones que no representaban realmente el fútbol argentino local. Bueno, todo eso influyó a partir de la decisión de los directores técnicos, que otra cosa importante que les quiero decir con esto, es que nunca quedó claro el mecanismo institucional por el que se eligió el técnico. Es decir, por ejemplo, por muchos años se eligió al técnico simplemente por ser el técnico campeón del equipo local. ¿Quién salió campeón? Bueno, se va al técnico anterior, ¿a quién elijo? Al que salió campeón con su equipo. Así de simple. Eso no está ni bien ni mal, ¿no? Son decisiones, como diría Russo, son decisiones. Pero al margen de eso, lo que quiero mostrar es cierta falta de institucionalidad siempre en la AFA. No hubo un mecanismo claro. Por ejemplo, con Julio Grondona, en los últimos años, los 35 años de Grondona, lo que se hizo mucho fue compensar situaciones que Grondona creyó que había perjudicado a determinadas personas. Entonces, le doy 2 casos o 3. Coco Basile. Coco Basile, cuando vuelve, en la segunda vez, él había estado de 91 al 94. Bueno, en 2006 Grondona consideró que de lo que había pasado en Estados Unidos 94 con el doping de Maradona lo había perjudicado a Basile, no había podido terminar su trabajo, no había podido coronar con un título. Entonces con esto Grondona pensó que lo compensaba en cierta forma, más allá de que hubo otras cuestiones de arreglos políticos, pero esto fue fundamental. Otro ejemplo que les doy es Maradona. Maradona, lo que pensó Grondona cuando los hijos, ustedes recuerdan ese video, ¿no? El video de Sudáfrica 2010. Bueno, cuando los hijos de Grondona se encierran ese fin de semana con él en la casa que tienen fuera de la ciudad
y de alguna manera lo presionan y le tratan de convencer de cualquier manera que hay que contratar a alguien del 86. Él decía, ahora le toca a los del 86. Ahí Grondona piensa en Maradona, más allá de la cobertura de Bilardo, para compensarlo también por lo que había pasado en el 94, con él me cortaron las piernas y el asunto del doping. Es decir, que si ustedes ven, no hay un mecanismo claro para elegir director técnico y no parece una decisión muy meditada, institucional, de reuniones entre muchos pares de comisión directiva. No, no, no. Acá es el presidente que dice, a ver, ¿quién es el campeón anterior? Este. Y si no, a ver, ¿a quién le debo algo? A este. Otro tema es Sabela, con todo lo que fue Sabela de seriedad y con su gran trabajo y el gran ciclo de Sabela para llegar a Brasil 2014 y hasta arribar a la final con Alemania. Pero Sabela de alguna manera también es compensado porque Sabela se queda fuera días antes nada más del Mundial de México 86 estando en la lista previa. Entonces, si uno piensa en los mecanismos de Grondona, también hay una compensación hasta en la propia convocatoria a Sabela. Es decir, que siempre hay, fíjense ustedes, algún tipo de toma y daca con Grondona, no te doy y te saco, si te saqué ahora te lo devuelvo. Y entonces el mecanismo para elegir una selección no es lo ideal. Ni hablemos de Scaloni ahora, ¿no? Scaloni ahora que queda como el remanente de la época de Sampaoli y además alguien de Newell's y de Rosario que podría ser cercano a Messi, muy simpático y que como nadie quiere estar en la selección, mejor que esté Scaloni. Es decir, que fíjense ustedes cómo esto permanece hasta hoy. Otro de los puntos importantes que creo que influyen mucho o influyeron mucho en que Argentina no ganara durante tanto tiempo está relacionado con la mafia de los jugadores en sí. Este es un tema muy sensible, no es un tema fácil. Ustedes ven que la prensa normalmente no habla de estas cosas o por lo menos no lo nombran por su nombre, como es este caso, ¿no? La mafia de los jugadores. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común en la Argentina, esto no es solamente algo futbolístico, muchos lo saben, en la Argentina hay muchos grupos de trabajo, en muchos grupos, en un club, en cualquier lado, grupos sociales, normalmente hay una especie de asentamiento de un sector que se apodera de todo, de toda la actividad y decide por los demás. Esto, vuelvo a insistir, está muy relacionado a la falta de institucionalidad argentina, ¿no? La falta de institucionalidad en la AFA. Al no tener una seriedad de arriba hacia abajo, los jugadores muchas veces olfatean esta situación, que a veces en los clubes no la pueden hacer o no tienen ese poder, a veces sí, a veces no, pero en la selección casi siempre sí la tienen. Entonces esos jugadores van aprendiendo de sus mayores, de aquellos que mandaban antes y se van retirando, y los nuevos que van llegando van adquiriendo esa misma forma de obrar, porque es la que vieron, la que conocen, la que culturalmente creen que es la correcta, y es la de acá mando yo, ahora me toca a mí, yo la padecí, pagué el derecho de piso y ahora mando yo. Y al mandar yo, si no me gusta tal o cual, ese no viene a la selección porque yo no lo quiero, o porque no es amigo de mis amigos, o porque no forma parte de mi entorno, o porque alguna vez nos enfrentamos, o porque no nos llevamos bien, no me cae bien, o porque hizo X o Z, ¿no? Llamémosle, por ejemplo, caso Tevez, en la época de Sabela, como yo lo menciono acá, ustedes lo pueden ver en el Mundial, el video correspondiente al Mundial de 2014, o también podemos hablar del caso de Verón y Sorín, cuando fue lo del Mundial 2006, que acá también lo pueden ver. Es decir, en general siempre hubo situaciones de estas, así como Tevez o Verón Sorín, después Icardi también en los últimos tiempos. Bueno, todo eso ha pasado con distintos, podemos hacer casos y casos y casos sobre jugadores que no estuvieron porque no caen bien a otros, porque alguna acción o por una simpatía o antipatía no estuvieron. Entonces ahí se han producido en la historia de la selección argentina en los mundiales cantidades enormes de injusticias, de jugadores que debieron estar y no estuvieron, y que merecían estar por una cuestión futbolística, y que ustedes fíjense cómo en Argentina es muy típico que el mérito no alcanza las acciones. Está mucho más cercano el ser amigo, el formar parte del entorno, que el hecho de haber hecho el mérito deportivo. A veces esto se ha defendido también, es atendible, a mí no me parece, pero se ha defendido desde el punto de vista de mantener un grupo sólido, y que sin un grupo sólido un mundial no se gana. Es posible, pero hay que recordar que se trata de fútbol, de 11 contra 11, son 11 puestos y tienen que estar en lo posible, al menos en lo posible, los mejores. Luego hay otro punto que me parece importante, que es un punto moderno, si se quiere llamar así, que es la influencia que tuvo la ley Bosman. Ustedes
Recordarán, si no los comento, la ley Bosman es una ley de 1995, es decir, bastante moderna, dentro de todo a fines del siglo XX, por la cual un jugador belga se quejó de que no podía jugar en un equipo extranjero, en un equipo francés. Entonces lo llevó a la justicia civil porque el fútbol no aceptaba ningún tipo de demanda. Entonces él se animó a llevarlo a la justicia civil. Ustedes saben que al fútbol le produce escozor la justicia fuera del fútbol, ¿no? La justicia civil le rehúye mucho, en general toma alguna medida o alguna animosidad contra quienes recurren a la justicia civil. Bosman recurrió a la justicia civil, le dio la razón, y ¿qué pasó? A partir de ahí le abrió la puerta a que cualquier jugador de la Comunidad Europea pueda participar en cualquier equipo de la Comunidad Europea. Es decir, que a lo que antes había cupos de extranjeros, por ejemplo, el caso de Bélgica con Francia. Francia tenía, por ejemplo, 3 cupos, ahora ningún jugador europeo ocupa cupo en el fútbol europeo. Entonces, por eso empezaron a pasar, ustedes saben, ¿no? Hubo casos como el Inter o el Arsenal, que el Arsenal inglés, ¿no? El Inter de Italia, que llegaron a tener los 11 jugadores extranjeros en sus equipos en algún momento, de los cuales había muchos europeos. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué llegó a este punto? Porque así como juegan con europeos y tienen libertad de circulación en Europa, los jugadores sudamericanos que jugaban en Europa por años, al segundo o tercer año de estar en Europa, podían adquirir la nacionalidad europea. Entonces, esos jugadores tampoco ocupaban cupo. Al no ocupar cupo, ni los, por ejemplo, en este caso los argentinos, que estaban en Europa, pudieron contratar más argentinos que esos sí ocupaban cupo, pero que los 2 años también dejaban de ocupar cupo y traían otros más. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a irse todos a Europa, porque era muy fácil irse. Porque como hay siempre cupo, porque nacionalizan a los otros, cada vez los europeos tienen más jugadores sudamericanos. Esto hizo que la emigración sea bestial de jugadores argentinos, como le pasó a Uruguay, como le pasó a Brasil, como le pasó a Colombia. Y entonces lo que termina pasando con esto, y a eso quiero llegar, es que el jugador argentino que se va a Europa empieza a utilizar sistemas tácticos europeos, empieza a vivir una cultura europea, empieza a sentir un fútbol con el europeo, empieza a cambiar de posición en la cancha porque la posición que ocupaba antes se la cambian, porque los europeos juegan distinto que los argentinos. Entonces la gran pregunta que se genera acá, que para mí va a ser fundamental, es cómo jugar un estilo criollo argentino con jugadores que todo el año están en el fútbol europeo. Sumado a que los entrenadores de los últimos 30, 40, 50 años creen realmente que los jugadores buenos son los de Europa. Que para estar en la selección hay que haber jugado en Europa, lo cual para mí es una falacia, porque los jugadores del fútbol local que todavía no fueron a Europa son los que van a ir a Europa dentro de 6 meses. Con lo cual parece una falacia que los que están en Europa son mejores, porque siempre los que están van a ir a Europa en algún momento. Pero bueno, esto es lo que se cree falsamente para mí, y termina pasando que la selección argentina es una selección de europeos con otras consecuencias culturales que son las siguientes. Por ejemplo, estos jugadores van a estar cada vez más alejados del público argentino, no los ven en todo el año, son jugadores que tienen cada vez más dinero en sus cuentas, son jugadores que no tienen ese hambre y esa necesidad de escuchar al entrenador en cada cosa que dice. Son jugadores que muchas veces preceden al entrenador y entonces tienen más poder que él en muchas circunstancias. Entonces eso va a generar una enorme distorsión, una gran distorsión. Pero hay otra cosa más que me parece importante, que es el último punto que quiero destacar, que es el punto de una AFA jugadorista. Cuando digo AFA jugadorista, ¿a qué me refiero? A que la AFA, que es una institución que, como vengo diciendo, no le hace firmar contratos a los jugadores para cumplimentar nada de nada, que acepta todo lo que los jugadores dicen, fue generando entonces una debilidad institucional tan grande que el jugador hizo lo que hizo durante todos estos años. Entonces los jugadores se alejaron de la prensa, no les interesa hablar con la prensa, a los jugadores no les interesa saludar a la gente cuando llega el micro, y gente que está en hoteles tratando de verlos por 1 minuto, saludarlos, gente que no los ven todo el año, y cuando llegan a una provincia, a una ciudad, bueno, termina pasando que los jugadores se alejan de la gente, y a su vez estos jugadores no tienen ningún interés en conocer la historia anterior del fútbol argentino. Es decir, ustedes por ejemplo recuerdan anécdotas como Batistuta ninguneado en un vestuario porque nadie sabe quién es, o porque no les interesa hablar con él, no les interesa realmente. Entonces muchas veces yo me pregunté en artículos o también en videos, ¿qué es la selección argentina para el jugador moderno? Yo creo que la selección argentina para el jugador de estos últimos años es el entorno de ellos. Es el plantel en el que ellos están, son los médicos, los kinesiólogos, los preparadores físicos, los dirigentes, los 2 o 3 dirigentes que los rodean, sus familiares.
Eso es para ellos la selección argentina, lo cual es una gran distorsión, porque la selección argentina, es obvio decirlo, pero representa a todo el fútbol argentino y también tiene una historia muy rica, un pasado muy rico. Es una selección que tiene, además de 2 mundiales de mayores, 6 mundiales juveniles, 2 medallas doradas olímpicas, 14 Copas América. Es decir, me parece a mí que no es como para desdeñar la historia y preguntarse, como nosotros mismos lo preguntamos, por qué la selección argentina solo ganó 2 mundiales. También podríamos pensar por qué la selección argentina ganó todo eso que ganó. No solo mundiales, sino sub-20, olímpicos, Copas América. O con sus clubes ganó tantas Copas Libertadores o Copas Intercontinentales, etcétera, etcétera. Bueno, eso los jugadores sería bueno que lo supieran. ¿Por qué se llegó a eso? Y lo digo porque no vienen ganando cosas efectivamente. Entonces no estaría mal hablar con antepasados, con jugadores que jugaron anteriormente en la selección, que viven y que ganaron cosas, y preguntarles, o leer, o ver videos, o libros, o enciclopedias, y entender un poco más de por qué se ganó. No parecen estar muy interesados, porque alguien que no esté interesado en saludar a su público, que no esté interesado en hablar con la prensa, que trata de que su entorno sea lo único que se acerque y que no quiera hablar con nadie más, no parecen tampoco estar muy interesados en la historia. Es difícil después ustedes piensen que con todo lo que yo conté, realmente la selección argentina pueda ganar en esa situación. Puede ganar igual, fíjense ustedes, como pasó en Brasil 2014, porque hay tanto talento en muchos jugadores, no en todos, en muchos jugadores hay tanto talento que se puede ganar igual. Ahora, de fondo parece bastante difícil con las circunstancias que yo cuento. Y por último, quiero decir algo de la calidad, porque me parece que es un tema que también hay que hablar. Con todo lo que conté de la ley Bosman, con todo lo que conté de lo que pasó desde el 58 en adelante, después del Mundial de Suecia, algo que también cambió es la calidad. Hoy la selección argentina no es una selección que tenga jugadores de calidad en todos los puestos, porque hoy el fútbol argentino perdió puestos en la cancha. Cuando digo que perdió puestos, se dice, no, perdió 11 puestos. Sí, los 11 puestos de hoy no son los 11 puestos clásicos que tuvo el fútbol argentino en el pasado. El fútbol argentino de hoy no genera arqueros que salgan jugando con los pies bien, casi nadie, arqueros que saquen con la mano con precisión, arqueros salidores en el mano a mano, a veces arqueros atajadores en la línea. Ahora hay algún poco más, pero durante un tiempo hubo una crisis con eso. ¿Cuántos arqueros le faltó a Argentina de calidad en los últimos mundiales? Realmente no tuvo muchos arqueros de calidad en los últimos mundiales. Argentina perdió los marcadores de punta de antes, no tiene marcadores de punta importantes, salvo 1 o 2, pero en general le falta eso. Argentina perdió zagueros centrales elegantes que salgan con la cabeza levantada y con precisión. Perdió el 5 que jugaba solo y que no necesitaba otro 5 que lo ayudara como red de auxilio. Antes no era así. Ustedes piensen en un Batista, en un Marangoni, eran jugadores altos, grandotes y que con eso les alcanzaba para ser 5, y hoy se juega con doble o triple 5. Argentina perdió el 8 que hacía muchos goles en su carrera. Había 8 de antes que tenían 80, 100 goles en su carrera. Ahora los 8 son volantes mixtos, entre comillas, que a mí me parece aberrante. Argentina perdió los wings, casi que no tiene extremos y ahora cuesta encontrar uno. Y Argentina perdió 9 que sean jugadores que van a buscar la pelota atrás y que jueguen. Tal vez uno de los últimos fue Crespo, pero Argentina no tiene jugadores como Benzema. En general le cuesta mucho encontrar esa clase de jugadores. Y ni hablar del número 10, que era un armador, el jugador clásico que manejaba la pelota y manejaba el equipo, y que hoy el 10 prácticamente se dejó de tener. No es casual que todo esto haya pasado. Esto pasa porque el fútbol argentino no fabrica jugadores que después no pueda vender. Y como el fútbol argentino tiene una pésima economía por malas administraciones, lo que termina pasando es que necesita vender urgente a sus jugadores, los malvende muchas veces, y además esos jugadores van a un mercado que no necesita esos puestos que Argentina generaba antes. Entonces Argentina lo que genera son jugadores para vender, como pasa en cualquier orden de la vida, de cualquier venta, de cualquier exportación. Argentina hace lo mismo con los jugadores que lo hace con otros productos, como no puede ser de otra manera en un sistema como el que vivimos. Todos esos factores que cuento son los que, haciendo un balance, una suma, terminaron decidiendo que Argentina solo ganara 2 mundiales, pudiendo ganar muchos más. Espero que les haya gustado este video. Recuerden lo que les dije. Por favor, pónganme acá abajo en los comentarios cuándo les parece bien para hacer un streaming. Y los espero para la próxima serie, ¿sí? Hasta la próxima.